Aleluya. Hermanos, antiguamente, hace mucho tiempo, Gloria a Dios. los sacerdotes del templo estaban llenos de pecado. Los hombres que debían estar aquí en el altar estaban contaminados. Y había un niño llamado Samuel que comenzó a ministrar de las cosas del Señor desde muy temprana edad. Hermanos, este niño dormía junto al arca del pacto. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra que el Señor estaba llamando a Samuel. Y Samuel todavía no conocía a Jehová. Todavía no conocía las cosas, la palabra del Señor. Entonces Dios lo llama. Y él va hacia allí y le dice, él aquí. Y él le dice, yo no te he llamado. Después Dios lo volvió a llamar. Y él no sabía que Dios lo estaba llamando porque todavía no conocía la palabra de Dios. Este niño ministraba delante de la presencia del Señor. Este niño mantenía el respeto delante de las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este niño no dejaba que nada se ensuciaba. Él dejaba todo limpio. ¿Por qué? Porque él mantenía el temor a Dios, tenía respeto por las cosas del Señor. Y allí cuando sus ojos comenzaban a cerrarse espiritualmente, que no podía ver nada, lo que sus hijos hacían en el templo, hacían cosas que Dios no le agradaba. Y por culpa de su ceguedad de Elí, sus hijos cometían cosas malas delante de la presencia del Señor. Cometían cosas malas en el templo del Señor. Entonces este niño fue agradable a Dios. Gloria a Dios. Dios nada más nos llama a los adultos. Dios también puede llamar a un niño. Puede llamar a un bebé, a una persona grande, pequeña. Gloria a Dios. Samuel, desde muy temprana edad, fue dedicado a las cosas del Señor. Su mamá era estéril, no podía dar hijo, y le dio amargamente un hijo, y Dios se lo dio. Y por nombre le puso Samuel. Hermanos, Dios, a la cuarta vez que había llamado a Samuel, le estaba ministrando las cosas que iba a pasarle a su casa, a la casa de Elí. Le estaba ministrando las cosas que le iban a pasar a Elí, a su hogar. Entonces, ese niño tenía miedo de decirle las cosas, lo que le iba a pasar a la casa de Elí, tenía miedo de decírselo. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Entonces este niño fue a la casa de Eli y Eli le dijo a Samuel, Samuel, háblame todo lo que Dios te ha dicho. Y Samuel, y él dijo, Eli le había dicho a Samuel, no te encubras nada, dímelo todo. Entonces Samuel obedientemente le había dicho todo lo que le iba a pasar en su casa y no le encubrió nada. Entonces, Gloria a Dios. este niño fue un niño agradable delante de los ojos del Señor. Hermano, Josías fue un niño que fue rey en Israel. Gloria a Dios. Este niño también era temeroso delante de la presencia del Señor. Hermano, David era un niño que tenía fe en el Señor. Este niño no se dejó intimidar por sus hermanos, por los soldados. Él no se dejó intimidar, porque estos soldados tenían miedo, porque no tenían el Señor en su corazón. Entonces, ese niño no se dejó intimidar. Los soldados, los hermanos de David tenían miedo, creían que lo iban a matar. Le tenían miedo a Goliat. Pero David se enfrentó y tuvo fe delante de la presencia del Señor. Y la tierra fue guiada por nuestro Señor Jesucristo. Dios. Hermano, Gloria a Dios. el niño, Dios. Dios, fue el niño, el mayor ejemplo entre los niños. Dios fue el mayor ejemplo. Señor. El Señor. El Señor, cuando él estaba joven, ayudaba a sus padres. Tenía respeto. Entonces un día que iban caminando, el Señor se detuvo y los padres no sabían dónde estaba el Señor Jesucristo. Entonces estos padres buscando al Señor, buscando a Jesucristo, y lo habían encontrado en la casa del Señor, en el templo. Lo encontraron hablando con los doctores de la Biblia, con los maestros de la Biblia, la gente que sabía bastante de la Biblia. Lo encontró hablando con ellos. Y estas personas se quedaban sorprendidas. Entonces, este niño fue el mayor ejemplo Gloria a Dios. delante de la presencia del Señor. Niños, ustedes cuando se le escapan a su mamá, ¿a dónde van? Al calle, a jugar futbolito, ahí en la casa de sus amigos, a echar toma, a jugar cartas. Este niño no hizo nada de eso. El Señor Jesucristo no hizo nada de eso. Él se le escapó a la mamá para ir al templo del Señor, a hablar con los maestros, con los doctores, con las personas que sabían de la Biblia.
Gloria a Dios. El Señor quiere que no nos vayamos a las cosas del mundo, a las cosas materiales. El Señor quiere una iglesia limpia, pura, apartada del pecado y la maldad. En 1 Corintios 6:9 habla que ni los idólatras, ni los afeminados, ni los borrachos, ni todo aquel que ama y practica la maldad no heredará el reino de Dios. Gloria a Dios. No heredará el reino de Dios. Hermanos, este niño, Jesucristo, fue el mayor ejemplo de los niños. Hermano Samuel tuvo respeto delante de las cosas del Señor. Este niño, desde muy temprana edad, fue dedicado a las cosas del Señor. Hermanos, este niño, Samuel, le había hablado todo lo que iba a acontecer en la casa de Elí. Gloria a Dios. Por culpa de su Ceguera. no veía lo que sus hijos hacían delante de la presencia del Señor. Sus hijos, que antes eran unos profetas, unas personas agradables a Dios, se habían unido al pecado, a la maldad, a las cosas del mundo. Y estos hombres, los hijos de Elí no veía lo que sus hijos hacían en el templo. Elí se quedó ciego espiritualmente. Hermanos, el mayor ejemplo de los niños fue Jesucristo. El mayor ejemplo de los niños fue Jesucristo. Este niño, Gloria a Dios. el Señor, él era un niño que respetaba a sus padres. Obedecía lo que sus padres le decían. Este niño era agradable a Jehová, a su padre. Este niño fue obediente a las cosas del Señor. Bueno, hermano, eso es todo lo que el Señor me está hablando por su predicación. Muchísimo Padre Celestial, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, en el nombre de Dios. Señor, yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, Señor, tú eres santo, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Amén.